Una de las más grandes curiosidades que tiene la naturaleza es el cómo el género homínido de la familia primate se ha desarrollado por el tiempo, siendo los grandes primates junto con el ser humano los que componemos este grupo, donde el único de estos primates no humanos de gran tamaño que habita fuera de África son los orangutanes, los cuales tienen dos especies diferentes, el orangután de Borneo, que es el más común, y el orangután de Sumatra, del cual es del que hablaremos en esta ocasión. Este mono habita en las islas del país de Indonesia, siendo más específicos al noroeste de Sumatra, en bosques fragmentados en las tierras bajas tropicales con manglares y pantanos, a altitudes que pueden variar de 200 hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Son enteramente arborícolas. Esto quiere decir que pasan gran parte de su vida en las copas de los árboles y transitando por ellas para desplazarse, siendo el primate arborícola más grande del planeta, llegando a medir 1,80 m, siendo la talla más alta registrada para los machos, y con un peso de 90 kilogramos, mientras que la altura de las hembras oscila entre 1,30 m y una carga de 30 hasta 50 kilogramos, cubierto de un pelaje largo y de color rojizo, con unos brazos alargados adaptados a su estilo de vida, que de punta a punta de los dedos alcanza una longitud de 2 metros 25 centímetros, que son mucho más fuertes en comparación a sus piernas, que son menos desarrolladas y más débiles. Cuando se vuelven grandes, sobre todo los machos, al ser más pesados y menos ágiles, prefieren desplazarse por el suelo, pero escalando para conseguir su alimento. La alimentación de este primate varía según la estación, donde se alimentan de frutas, cuando estas están disponibles en un porcentaje de un 70% en su dieta alimenticia, pero con el inconveniente que presenta un rango limitado por la temporada, siendo los higos uno de estos frutos que consumen cuando maduran, pero mientras la temporada de frutas no está a la disposición, consumen grandes cantidades de hojas, flores, cortezas y en pequeñas cantidades insectos como hormigas, grillos y termitas, y ocasionalmente llegan a deglutir huevos en reducidas ocasiones y algún lorilento, llegando a consumir en ocasiones carne. Al ser arborícolas, a los depredadores les cuesta mucho trabajo cazarlos, pero sus principales atacantes son el leopardo nebulado, que llega a atacarlos mientras se alimentan o se desplazan en los árboles, y el tigre de Sumatra, el cual llega a atacar a los más grandes que se encuentran caminando en la tierra y en ocasiones aventurarse a derribarlos de los árboles. Son de comportamiento diurno y para la noche construyeron un nuevo nido en los árboles para dormir, realizándolo al doblar ramas, colocar palos y hojas para su comodidad. Son poco sociables en comparación a otros primates, pero aún así son más que su contraparte de Borneo, donde se reúnen para acicalarse, cosa que hacen con mucho menos cuidado y solamente ocurre en la parte superior del cuerpo, o alimentarse en una misma región, donde un grupo de hembras están acompañadas de un macho adulto y por lo general evitan el contacto con otro, donde indican su presencia por llamadas largas que pueden alcanzar 1 kilómetro de distancia, lo cual se compone de bramidos. Esto lo logran gracias a que los machos desarrollan un saco en la garganta que les permite realizar una vocalización mucho más grave y amplia. Los machos se difieren de las hembras, aparte del tamaño, por un crecimiento en las mejillas llamadas almohadillas. Esto funciona como atractivo sexual para las hembras. Pero eso no quiere decir que solo los machos con el desarrollo de estas se reproduzcan. Los orangutanes, como otros primates, tienen una forma peculiar para llamar la atención para reproducirse, la cual consiste en un acoso por parte del macho, ya sea de adulto o de semiadulto, edad que va de los 15 a los 24 años. Acorralan a una hembra o a un grupo de ellas, donde tienden a escoger a los machos más desarrollados, mientras los que no lo son llegan al punto de violar a una hembra, si ésta está en celo, o a tomarla para esperar a que ella esté disponible. Cabe aclarar que en ningún momento esta conducta debe de reflejar algo normal en la cotidianidad del ser humano, es decir, por ningún motivo esto justifica la violación. Esto es un tema del que quiero hablar más adelante. Pero las hembras tienen una forma de evitar esta conducta de acoso y de violación por parte de los machos semiadultos, las cuales buscan la protección de un adulto que intimide a los más jóvenes, o la alianza con otra hembra donde ambas se protegen de estos agresores sexuales. La mayoría de los apareamientos ocurren en los meses con mayor producción de frutas, y existe una alza en la reproducción cuando en el año la mayoría de los árboles producen una cantidad enorme de frutas. A este año se le denomina mástil, donde cualquier hembra que no tenga una cría estará disponible para su reproducción.
ocurriendo en los meses más lluviosos, de diciembre a mayo, donde las hembras tienen un periodo de gestación de 227 a 275 días, dando a luz a una sola cría, la cual cuidarán solas y se dedicarán a su cuidado exclusivamente durante 8 a 9 años, protegiéndolas, alimentándolas hasta los 2 años de edad y enseñándoles a sobrevivir, cómo debe de ser su comportamiento social, qué deben de comer, cómo defenderse y de quién se deben de defender, alcanzando una madurez sexual para las hembras de los 12 años, las cuales al independizarse se instalan cerca del territorio de la madre, y los machos a los 19 años, donde buscarán un territorio con el mayor número de hembras, alcanzando un promedio de vida de 44 años en estado silvestre y de 47 años en estado de cautiverio, donde no ha habido informes de menopausia en las hembras, existiendo casos donde una adulta puede tener crías a sus 53 años de edad. Se encuentran bajo el rango de peligro crítico, existiendo una población que decrece drásticamente. Se calcula que mueren 1000 cada año, considerado como uno de los primates y una de las especies en peligro de desaparecer. Esto por la tala ilegal de su ambiente, el cual se estipula que se ha perdido hasta un 80% por la tala ilegal, haciendo que tengan menos cantidad de alimento, que los orangutanes peleen por su territorio hasta el punto de matarse. Además, la cacería ilegal para el consumo de carne o el matar a una hembra por su cría, la cual se vende en el mercado negro como mascota. Este último punto se ha analizado que ha demeritado su población de un 30 a un 50% en los últimos 10 años, así como incendios forestales y su baja tasa reproductiva aumentada por su baja población que ocurre año con año. Una medida es la concientización de las personas que habitan Sumatra a no atacar a este animal, a no destruir su hábitat y a buscar la forma de ganarse la vida sin la necesidad de traficar con las crías, cosa que es muy complicada. Otra medida, tal vez utópica, sería la crianza de esta especie en cautiverio, ya sea en localidades particulares o en zoológicos, con el fin de mantener una población controlada y sana, que pueda restablecer su población con algunos individuos en su mayoría, y algunos otros se puedan comercializar para así comenzar a disminuir el tráfico ilegal. Las personas se preocupen por su cuidado al tener una ganancia y así pueda subsistir, llevando un registro estricto de cómo se comercializan, cómo se van a llevar y el cómo se van a cuidar en estado de cautiverio. Esta es una especie que cumple un rol muy importante en su región, la cual es un diseminador natural de semillas, las cuales al consumir frutas y al ingerir su semilla, las depositan en otros lugares por sus heces, aumentando una región natural de su bosque. Uno de los problemas que presenta para el ser humano y viceversa son las enfermedades. Estos pueden contraer tuberculosis, influenza, cólera, hepatitis, sarampión, entre otras muchas enfermedades, y las pueden transmitir, por lo que se podría dar el caso que se vuelvan un reservorio de enfermedades peligrosas para el ser humano. Uno de los grandes primates que se balancea en las copas de los árboles, luciendo su pelaje rojizo y su gran tamaño, que cumple una importante función en su hábitat, y uno de los eslabones del género homínido, eso es el orangután de Sumatra. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!